Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Zacarías. Y llegamos hoy a la segunda visión que se menciona en este capítulo 5. Esta es en realidad la visión número 9. Y estamos llegando ya al final de las visiones que tuvo este profeta. Como dijimos en nuestro programa anterior, en la primera parte del capítulo 5 tenemos la visión del rollo volador. Y en la segunda parte de este capítulo tenemos a esta mujer y el efa. Y estas dos visiones son las más simbólicas que tenemos en todas las visiones del profeta Zacarías. Estas también tienen mucho significado. Estas dos visiones presentan un cambio, podríamos decir, casi una media vuelta de lo que se había estado presentando. Por lo menos, un cambio de 90 grados. Y en lugar de presentar una palabra de aliento, ahora se presenta una palabra de juicio, y vimos eso ya en la oportunidad anterior cuando consideramos el rollo volador. Ahora supongamos, amigo oyente, que le cuente hoy que anoche yo vi que un cohete procedente del espacio caía en el patio de mi casa y que de la cápsula espacial salieron dos hombrecitos verdes y conversaron conmigo. ¿Me creería eso? Bueno, si no me cree, entonces no se lo voy a contar. Pero hay personas inteligentes hoy, así como también personas que no son muy inteligentes, que creen en realidad en la existencia de platos voladores. Algunos hasta han dicho que los han visto. Y esta gente hasta ha visto personas dentro de estos platos voladores. En algunos países hasta se está realizando investigaciones serias sobre esto y ya se ha dedicado varios años a este estudio. Y existen dos grupos. Uno, formado por personas que dicen, yo creo sincera y vociferadamente que existen los platillos voladores. Hay otros que dudan y que niegan esto también vociferadamente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, fue invitado en cierta ocasión a ir a una zona cercana a la localidad donde él residía, donde había una gran roca en un valle, en una zona desértica, y allí se decía que era el lugar donde bajaban los platillos voladores. A él se le invitó a un viaje en uno de estos platillos voladores, pero él decía que no fue por dos razones. La primera era porque no estaba seguro que existieran platillos voladores en ese lugar, y demostró mucho escepticismo. Y la otra era que él tenía temor de que si llegaba a ese lugar y le colocaban en un platillo volador, lo sacarían de aquí y no lo traerían de regreso, ya que no le darían un pasaje de ida y vuelta. Así es que no fue a ese lugar. Y él expresó en varias ocasiones su escepticismo y hasta cinismo en cuanto a todo este asunto. Así es que aquellos que creían en esto pensaban que, por cierto, en esa zona estaban aterrizando y partiendo platillos voladores con frecuencia. Y él decía que cada vez que pasaba por ese lugar, apresuraba la marcha por obvias razones. Ahora, amigo oyente, debemos decir que Zacarías tampoco creía en platillos voladores. Pero él vio dos de ellos en sus visiones. Él vio dos platillos voladores y proyectiles del espacio. Y como dijimos al comienzo, Zacarías es uno de los apocalipsis de la Biblia. Y él en realidad es más etéreo, más seráfico y espiritual y, por cierto, muy simbólico. Es necesario que muchos de nosotros evitemos el fanatismo por un lado y el materialismo por el otro. En la visión que consideramos en nuestro programa anterior, se hablaba de un rollo volador. El tamaño de ese rollo era de 20 codos de largo y 100 codos de ancho. Dijimos que era de unos 9 metros de largo y 4,5 de ancho. En este rollo estaban escritas las dos tablas de la ley. De un lado se mencionaba la relación del hombre para con otro hombre, y del otro lado la relación del hombre para con Dios. Y dijimos que allí se habla de juicio, que en la nación de Israel en aquel momento Dios iba a sacar a quienes eran desobedientes, aquellos que no se volverían a Él, y que Él les juzgaría. Pero que Dios había elegido a la nación. Eso también es cierto en cuanto al futuro. Llegará un día cuando Dios establezca su reino sobre la tierra, y Él entonces sacará a aquellos que no son suyos, no solo de entre su pueblo, sino de entre los gentiles que han quedado en la tierra, después de haber partido la iglesia. Y después de todo, la partida de la iglesia de esta tierra es la separación de la verdadera iglesia de la iglesia falsa. Por supuesto que la verdadera iglesia será sacada de este mundo. Y aquellos que no son en realidad creyentes, sino que son miembros de la iglesia, se quedarán aquí en la tierra. Y esto en realidad es un cuadro de juicio. Y tiene un mensaje para nosotros en el presente, que Dios va a hacer la misma cosa en la iglesia. Así es que aquí tenemos un significado triple.
Ahora hay algo interesante aquí y señalamos el hecho de que ese rollo era de un tamaño de 20 codos de largo por 10 de ancho. Y no sabemos si alguien se ha dado cuenta de esto en el programa anterior, pero esto tiene el mismo tamaño que el lugar santísimo y también el tamaño del pórtico de Salomón en el templo. Eso lo vemos allá en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Esa era la base, amigo oyente, de donde el sacerdote podía ir y adorar por la ley. Pero ellos nunca podían entrar dentro del velo, a no ser que fuera colocada allí la sangre. Y sólo el sumo sacerdote entraba allí como representante de todos. Pero en aquel lugar ellos estaban en tierra redimida, o sea, en un lugar que había sido redimido por medio de la sangre. Y usted y yo, amigo oyente, podemos presentarnos hoy en un lugar que ha sido redimido también. Nosotros no hemos sido redimidos por oro o plata o por piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo. Es decir, que usted y yo no estamos sobre una alfombra voladora. Usted y yo no descansamos sobre un cohete que ha venido del cielo. Nosotros hemos sido librados del castigo y el poder del pecado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nos encontramos todavía en la plataforma de lanzamiento, y debemos prepararnos para lo que sigue. Y vamos a ver ahora algo diferente. Lo que vamos a ver en realidad es el primer astronauta al llegar aquí al versículo 5 de este capítulo 5 de Zacarías. Y créalo o no, amigo oyente, vamos a ver a una mujer que está dentro de una de estas cápsulas. Se llama el efa, y esa era una medida antigua egipcia usada mucho por los hebreos, de una capacidad de 37 litros. Bien, observemos lo que dice aquí ahora el versículo 5 de este capítulo 5 de Zacarías. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Nuevamente queremos hacer resaltar el hecho de que el profeta aquí tiene sus ojos bien abiertos. Él está observando todo esto. No es ningún sueño. Sus ojos están bien abiertos y él puede ver todo esto. En la primera parte ahora del versículo 6 leemos, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Como ya hemos dicho, un efa es una medida antigua. Y la segunda parte del versículo 6 y también el versículo 7 nos dicen, además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Ahora aquí tenemos al primer astronauta, y era una mujer. En nuestro programa anterior no fuimos muy amables con el movimiento de liberación de la mujer, y tampoco lo vamos a hacer hoy. Pero aquí tenemos que señalar algo bueno, y es que el primer astronauta fue una mujer. Ahora leamos los versículos 8 y 9. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Aquí tenemos a dos mujeres que estaban volando, y con ellos llevaban este efa con la mujer adentro. Continuemos ahora con los versículos 10 y 11. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Ahora esta es la visión que tenemos ante nosotros, y queremos observarla por unos momentos. El profeta vio este efa como una cápsula espacial. Era una medida hecha de plomo, un metal no muy apropiado para volar, pero sí puede soportar muy bien la fricción. Y aunque este metal de plomo sea muy pesado, es bueno para el viaje espacial, especialmente si uno tiene la suficiente potencia para hacerlo mover. Pues bien, dentro de esa cápsula espacial se encuentra una mujer. Y ella es, como ya hemos indicado, la primera astronauta. Bien, volvamos a ver este pasaje entonces. El versículo 5 de este capítulo 5 de Zacarías dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo, alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Después de todo, esta era la primera vez que Zacarías había visto algo así, y él no sabía lo que era. Estamos seguros de que usted recuerda el primer viaje espacial, cuando el astronauta John Glenn realizó ese primer viaje al espacio, y él no fue muy lejos, ni siquiera hizo una órbita terrestre, pero eso colocó al hombre en el espacio. Pues bien, aquí tenemos a una mujer en el espacio. Y en los versículos 6 y 7 leemos,
Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Detengámonos aquí por un momento porque esto es muy importante de notar de nuestra parte. Lo que tenemos aquí en realidad es la continuación del juicio sobre el pecado y la iniquidad de esta gente. El pecado y la iniquidad van a ser quitados de la tierra cuando comience el milenio. Y esto mira hacia esa ocasión. Mira hacia el futuro, al juicio de Babilonia, porque es necesario colocar esta visión junto al capítulo 18 de Apocalipsis, donde se habla del juicio de Babilonia, la cual era una Babilonia comercial. Y en el capítulo 17 tenemos el juicio de la Babilonia religiosa. Ahora lo que tenemos aquí es que él está juzgando aquello que tiene que ver con la codicia. No codiciarás. Y el amor al dinero, comercialismo. Con esto está relacionado la avaricia. Para comenzar debemos decir que este efa representa a los negocios, representa el comercio, el comprar y el vender. Y este peso de plomo enfatizado aquí es en realidad algo hecho para pesar el producto del campo, y debe usarse en ese sentido. Usted puede ver que uno de los grandes pecados de esta gente cuando regresaron de la cautividad en Babilonia era sencillamente que tenían un amor insaciable por el dinero, un amor por poseer cosas. Nehemías tuvo que corregir eso. Usted recuerda que ellos estaban haciendo préstamos aún a su propio hermano y estaban prestando el dinero usando una alta tasa de interés. Y eso es usura. En realidad era un pecado. Y a ellos se les había prohibido hacer eso según la ley de Moisés. Y amigo oyente, Nehemías hizo que ellos arreglaran este asunto. Cuando llegamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, allí se nos presenta un cuadro de la vida en aquel día después que había sido edificado el templo. En ese último libro del Antiguo Testamento, Dios les hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y amigo oyente, Dios mismo respondió esa pregunta diciendo, pues vosotros me habéis robado. Dios dice que ellos eran culpables de esto. Él dice, vosotros me habéis robado. Aún toda la nación me ha robado. Esto es lo que este hombre puede ver aquí. El hecho de que existe un insaciable amor por el dinero, de tratar de ser ricos, solo por acumular dinero. Y a ellos no les molestaba el hacerle daño al hermano para poder acumular su dinero, porque esto era lo que ellos estaban haciendo en los días de Nehemías. Y Dios decía, yo voy a quitar esto de la tierra. Él decía, yo voy a quitarlo y voy a regresarlo al lugar de donde lo sacaron, que es en la tierra de Babilonia. Ahora consideremos esto por un momento. Los hijos de Israel eran un pueblo pastoril y agricultor, y la mayoría de la ley de Moisés, la mayor parte, tiene que ver con esta clase de situación. Tenía que ver con la tierra, con los viñedos, con los cereales y cosas por el estilo. Y cuando esta gente estaba en esa tierra, eran precisamente esto, un pueblo pastoril y agricultor. Y en su mayor parte, ellos actúan así aún en el día de hoy en ese lugar, aquellos que han regresado a la tierra de Israel. En cualquier momento en que ellos regresen a su tierra, van a trabajar la tierra. Pero cuando salen de allí de esa tierra, entonces hacen otra cosa. Es raro encontrar a un judío agricultor fuera de su país. Hacen otra cosa. Por lo menos no conocemos a ningún judío agricultor que esté fuera de su país, porque ellos no se dedican a esa clase de negocios cuando están fuera de su tierra, pero cuando regresan allí sí lo hacen. Ahora, cuando estuvieron en Babilonia, ellos aprendieron a ser comerciantes y aprendieron eso de los gentiles. Y ellos tenían un amor insaciable por las riquezas, un amor tremendo por las cosas materiales, porque aprendieron eso en Babilonia. Los babilonios, los gentiles, tenían cosas así. Y ese es un cuadro de juicio de esa clase de cosas. Y Dios va a llevar ese comercialismo de regreso a la tierra de Babilonia. Y cuando usted lea ya el capítulo 18 de Apocalipsis, usted puede ver allí que Dios va a juzgar a la Babilonia comercial cuando establezca su reino. Él va a quitar esa clase de cosas. Y al recorrer la palabra de Dios, uno puede ver que este es un libro bastante revolucionario. Y esta puede ser quizá otra razón por la cual algunas personas no gustan de este libro. Y es interesante que esta gente dice que Juan Calvino sacó al capitalismo de la Biblia. Creemos que lo hizo, pero debemos decir esto, que uno puede obtener más del lado del pobre que del lado del rico. Y ya hemos señalado esto, pues se menciona una y otra vez. Usted recordará que cuando estudiábamos la epístola de Santiago hablamos de esto, y él decía, «Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Esta gente gustaba de juntar el dinero por juntarlo nada más. Y luego, Santiago dice en el capítulo 5, versículo 4, He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Amigo oyente, nos preguntamos si Dios no tendría algo que decir a algunas de estas grandes empresas y compañías del presente y a los sindicatos. Quizá Dios tenga algo que decir. Y Dios va a juzgar esta clase de cosas. Esta clase de cosas no va a entrar al reino de Dios cuando esté establecido sobre esta tierra. Si alguna vez existió un libro revolucionario, amigo oyente, este es el libro que tenemos aquí, la Palabra de Dios. Esto es demasiado para algunas personas. Ahora hay algunas personas que nos dicen que se sorprenden porque decimos eso por radio. Bueno, eso nos sorprende a nosotros también, pero solo estamos diciendo aquello que se expresa en la palabra de Dios, amigo oyente. Ahora aquí tenemos una visión que revela que Dios va a tomar esto, y estas dos mujeres con alas de cigüeña, ya que la cigüeña en la Escritura no es un cuadro de un ángel, es una ave sucia, es una ave inmunda. Y el hecho de que allí está una mujer es otra cosa. Ahora creemos que esto puede crearnos dificultades. Pero cada vez que uno ve a una mujer fuera de su lugar en la Escritura, siempre implica algo malo. Por ejemplo, podemos mencionar a la mujer que está preparando la masa y le pone levadura. Ahora, ¿qué hay de malo en esto? La levadura es mala, nos habla del mal. Y este es un principio que se presenta a través de toda la palabra de Dios, la levadura del mal. Y encontramos eso cuando una mujer está fuera de lugar. Amigo oyente, uno de los lugares o posiciones más hermosos para una mujer es una mujer que tiene una criatura. Usted sabe que ella puede hacer lo que ningún hombre puede hacer. Se habla mucho hoy del derecho o de la liberación de la mujer. Pero, ¿qué en cuanto a los derechos del hombre? ¿Cuándo va a comenzar el hombre a tener niños? Esto si vamos a tener derechos iguales, entonces lo apoyamos, pero en realidad no lo apoyamos. Lo que queremos señalar es que ella es la única que puede traer a otro ser a este mundo. Y ella es la única que puede saber quién es el Padre también. Por tanto, Dios le ha dado a ella una posición muy elevada. Y no interesa en qué dirección se dirija una mujer, ella desciende a una posición más baja cuando deja la posición que Dios le ha dado a ella. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y cuando la vemos a ella actuando más adelante en la religión, vemos que con esto está relacionado el mal. Y este no es un cuadro muy hermoso. Este es el juicio de Dios contra el comercio. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora creemos que ella representa a esta nación que se ha entregado al comercialismo en Babilonia. Y ella representa aquel día en que ellos habían sido llevados a la cautividad. Y ahora ellos han regresado y Dios quiere bendecirles. Pero su terrible pecado debe ser llevado de regreso a Babilonia. Y en el futuro, antes que Dios establezca su reino en esta tierra, Él va a quitar a la Babilonia comercial para ser juzgada. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en esta visión, amigo oyente! Volvamos a leer algo más en este pasaje. Aquí tenemos a la maldad. Y este malvado es el anticristo. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 5 de Zacarías. Y él dijo, Esta es la maldad, y le echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Ellas estaban por llevar esto. ¿Llevar qué? Llevando este asunto de la codicia, este asunto del amor al dinero, este asunto del comercialismo que llegó a ser impío y descorazonado. Y cuando llega a ser impío, se vuelve descorazonado también. De eso estamos seguros. Y en los versículos 10 y 11 leemos, Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió, Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Lo pondrán sobre su base, dice aquí. Es decir, que la llevan al lugar de donde vino. Y esto es lo que Dios va a juzgar. Ahora, ¿está Dios en la bolsa de valores? ¿Está Dios en los grandes negocios? ¿Está Dios hoy en los sindicatos? Por supuesto que no lo está, amigo oyente. Cualquier persona inteligente sabe que Dios ha abandonado el mundo de la farándula también. Dios no está allí. Pero Dios les va a juzgar. Dios va a quitar estas cosas de la tierra algún día.
¿Qué esperanza es esta? Una gloriosa esperanza al vivir nosotros en esta presente edad maligna. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a entrar a considerar el capítulo 6 de Zacarías. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo el capítulo 6 de Zacarías. Es nuestra oración que Dios le bendiga.